Ya. Bueno, ya que tenemos dos glorias del periodismo nacional, ¿qué futuro le veis al tema del periodismo? Ya no Ya, ideológicamente ya, y todo ya, esto, ya, ya. sino prácticamente el papel, el internet, la radio, la televisión. Hemos hablado de una nueva era, evidentemente viene una nueva era. ¿Y por dónde va a salir esto? Que me lo preguntaron ayer en una entrevista. Es decir, el periodismo va a seguir, pero va a seguir de otra forma completamente distinta de eso. Ahora, el periódico como referencia se va a mantener, el periódico de papel. Un periódico de papel, el periódico este de las ondas, el periódico que aparece en la pantalla, esas ediciones que son de los mismos periódicos, pero que va sucediéndose y cambiando, ese no tiene la consistencia necesaria que tiene el periódico de papel. Es decir, como referencia, yo creo, pero que va a quedar uno en cada ciudad. Yo no sé si va a quedar único como referencia y tendrá que ser un periódico mucho más neutro, no un periódico liberal y conservador. Yo lo veo así. Ahora, el resto será periodismo de Internet, es decir, que se renueva, que no hay última noticia, porque nada más ha llegado a la última, vendrá la nueva. Pero eso es un periódico que para el gran público que tiene que ir a su trabajo, que tiene que cumplir, que tal, no le sirve, porque tendría que estar todo el día mirando la pantalla, y eso no es un periódico. Por una parte, que seguirá habiendo cada vez más periódicos de Internet, más escandalosos, más tendenciosos, porque se meterán, aparte de las redes sociales, hay gente, y después un periódico, a lo mejor dos, pero yo no le veo público para dos, porque eso lo van a comprar solo gente que quieren estar realmente enteradas. Cosas de élite casi. ¿Y Víctor? Yo tres cosas. Una, no los periódicos, sino de los periodistas. Hay 10.000 periodistas en paro. Me temo que nos estamos acercando a un momento que va a haber más periodistas en paro que en activo. Segunda cosa de los que están en activo. Ya casi hay más periodistas en gabinetes de prensa que haciendo periodismo vivo. Los dos últimos 10 años profesionales míos, porque me habían echado de periódicos, de radio y de todas partes, estaba en un gabinete de prensa, claro. Por Un independiente, gabinete, no por mal periodista, quiero decir. Lucharon bueno, por independiente. por torpe, por torpe. No te puedes, a veces decir las verdades es peligroso. Lo cual quiere decir que si se supone que un periodista está para descubrir cosas, en un gabinete de prensa a veces estás para taparla. Y después otra cosa sobre los periódicos. Estoy de acuerdo que va a quedar uno o dos, pero está ocurriendo otro fenómeno. El que los periodistas en paro vayan aumentando, es que en Madrid creo que hay 7 facultades de periodismo, 2 en Sevilla, no sé cómo. Esto es una barbaridad como un templo. Y está ocurriendo otra cosa a los periódicos. En el siglo XIX los periódicos eran verdaderas universidades, o sea que normalmente los que escribían en los periódicos sabían más que los leían. Creo que hubo un momento, a finales del siglo XX, que el nivel cultural de los lectores y los que escribían los periódicos se equiparó. Me da la impresión que ahora mismo los pocos que leemos periódicos, aunque sea por viejos, sabemos ya que los escriben. Y claro, eso es muy peligroso, porque si no aprendes. Yo tengo una norma respecto de lo que leo. Recuerdo, lo he contado con Gallego aquí ahora. Había una película norteamericana de Charles Vidor, el hermano de Kim Vidor, que se llamaba Rapsodia, que era una alta comedia, donde Vittorio Gassman era un joven violinista que iba para genio, pero entonces era pobre, y su novia era Liz Taylor, que era la hija de un millonario y tal. Y el padre de Liz Taylor, acostumbrado a los novios de su hija, invitan a este señor a Saint Maurice o no sé dónde, y le dice, ya nos deleitará usted con alguna de sus composiciones. Y el pobre joven violinista orgulloso salta y dice,
yo solo toco por placer o por dinero. Pues yo digo lo mismo. Yo solo leo por placer o por dinero. O sea, leo a un señor que escribe muy bien, o lo que llamo por dinero es a un señor que si voy a leer algo, a lo mejor hasta es un reportaje muy mal escrito, me informa de algo. O sea, con este libro, aparte de estar bien escrito, ya he aprendido una serie de cosas, porque José María la sabe, pero claro, la mitad de los periódicos, los que escriben bien a veces no son personas con mucha base de cultura y llega un momento que las metáforas, las 4 metáforas que te puedan hacer ya las conoces desde hace 10 años, podrías escribir el artículo como ellos. Y después no informas nada, o sea, hay que tener cuidado, se tiene cada vez menos formación. Yo he estado en una radio, que no diré cuál es, donde oí en un boletín, que se dijo en un boletín informativo, una parcela de 500.000 kilómetros cuadrados. Digo, oye, eso es la península ibérica. Pero me da la impresión que yo he oído a un señor que era ministro, que había sido ministro de Educación Nacional, don Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, decir, ya después de ser ministro, que si veía un quebrado se ponía nervioso. Oiga, pues usted es un analfabeto que no sabe lo que es un quebrado, ¿cómo coño ha sido ministro de Educación Nacional? Pues claro, si en una facultad de periodismo no le dice, oiga, usted, una hectárea es como el Chamartín, como Bernabéu, como un campo de fútbol. O sea, sepa usted que no puede haber una parcela de 500.000 kilómetros cuadrados que no las tienen ni los jeques de Arabia, coño. Pero claro, o sea, es que cada vez ves más errores, no me refiero a las faltas de ortografía, que también, porque han desaparecido los correctores de los periódicos. Yo hice mis prácticas en Informaciones, que era el periódico más modesto de Madrid, un verano, y allí antes de ir un original a talleres, las pruebas, había 2 correctores, uno que se llamaba el lector y el otro que iba revisando, o sea, y allí no salía una falta de ortografía. Ahora los periódicos están llenos de ortografía porque con las nuevas tecnologías llegan directamente del redactor que los escribe al papel. Y no digamos ya, no faltas de ortografía, sino de conceptos, de mala información y tal. Pues llega un momento que el periódico lo lees con pinzas, ya no te fías de lo que estás leyendo. Los periódicos tienen que mejorar mucho. Ha pasado otra cosa. Hace 40 años o 50 años, en España los semanarios estaban mejor escritos que los diarios. Y los diarios de la mañana tradicionalmente mejor escritos que la tarde. Ahora están igual de mal escritos. Los diarios de la tarde ya no hay. Los diarios únicos que los semanarios. A pesar de todo, se anuncian que van a salir 4 semanarios en papel. No sé si... Pues sí que hay que ser es una locura, ¿eh? De buenos periodistas. Uno lo va a llevar Miguel Ángel Aguilar, otro Miguel Mora, que fue un periodista que estuvo en el país, y el otro se me ha olvidado el nombre, no me acuerdo quién, pero vamos, hay que tener valor. Y hablando Y de dinero. valor, Y dinero. y hablando de valor, vosotros, que tú, Víctor, te has enfrentado ahí en el burladero a la página, al artículo diario, y José María sigue en ello, también en ABC, el enfrentarse al artículo diario... Es más difícil el artículo quincenal que el artículo diario. Hace saber que el Claro. artículo diario, Sí, yo sabía que a las 4 venía el motorista de ABC a llegar al artículo y me podía Que no poner... admitía fax, Víctor, en esa Me época, podía ¿no? poner a las Motorista. 3:30 que sabía que a las 4 estaba hecho. No sé cómo. Sí, no, el Los artículo artículos diario, se sabe cómo se empieza, no sabes cómo lo terminas, pero lo terminas. Eso es cuestión de oficio. Sí, eso no es problema. El artículo diario no es problema. El problema... Yo empecé a escribir mis crónicas desde Berlín y las enviaba por correo aéreo. O sea, sabiendo que iba a salir el artículo 3 días más tarde. Porque funcionaba, el correo aéreo funcionaba Y y en todo. Huesca lo leíamos 2 días más tarde, porque la ABC llegaba con día de retraso. ¿Sí? Ese era en pueblo, en pueblo. Yo la Pero ABC en cualquier sí, con día de caso, retraso. mis crónicas de entonces son mejores que las de ahora, que las escribo. Tal. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenían que conservar, era como esos alimentos que decían, tiene validez hasta tal fecha. No podía limitarme a la última noticia, tenía que hacerla mucho más intemporal, o sea, con mucho más valor añadido, podemos decir. Esto, o sea, el artículo quincenal,
bueno, escribo 2 terceras de ABC también, o sea, 2 al mes, quincenalmente escribo una tercera. Pues las terceras, cuidado, es un pequeño ensayo. Es un pequeño ensayo, porque ya no puedes tratar que si Bárcenas ha salido de la cárcel, eso lo sabe todo el mundo, y tal, y ha salido muy guapo, no tal. Con 4 cosas así, lo liquidas. El artículo del día, pero ya lo otro tienes que enfocarlo de que el por qué y el para qué y lo que hay en medio. Por cierto, voy a dar otro detalle. Ahora hay muchísima más gente en los periódicos que había antes. La primera vez que yo estuve en Huesca, que fue en 1964, yo había trabajado ya casi un año en periódico y tenía la costumbre de visitar, y fui a la Nueva España. Hablé con el director, era un señor mayor, no sé cómo se llamaba. Lorenzo Muro Arcas. Eso, Lorenzo Muro Arcas, ahora me ha venido a la memoria, que ya tengo lagunas. Me atendió amablemente, y cuando le dije que yo había trabajado en Odiel, ese es un gran periódico. En Odiel estaba el director, el redactor jefe, y estábamos 5 redactores. Claro, en Huesca creo que estaba Lorenzo Muro Arcas y otro señor, Jaime nada más. Celada. 2 personas. Debía de ser el periódico con menos gente de España. Sí. Entonces. No, aguantado muy bien económicamente. Hombre, claro. Aún vive. Bueno, pero ahora Aún vive. el periódico más humilde, yo tengo como segunda provincia mía Guadalajara, y veo Nueva Alcarria, y hay director, subdirector, redactor jefe, jefe de sección, no sé cómo. Digo, bueno, pero ¿Y dónde están hay los 20 personas. redactores? No hay. No, redactores también, pero Bien, jefes de sección y tal. Digo, bueno, Es que antes los periódicos tenían un director, un redactor jefe y unos cuantos pues, redactores. una de las grandes pérdidas del periodismo, a la mayor, La del redactor jefe, la desaparición. es la desaparición del redactor jefe. Tenemos al redactor jefe de Triunfo. El redactor claro. jefe en los periódicos, yo me acuerdo en el Diario de Barcelona, que también escribí para él, pues era un señor que se estaba al frente de la redacción, se sentaba, se quitaba la chaqueta y generalmente tenía el café allí y el puro acá. Y tenía el periódico en la cabeza. Veía todo. Todo pasaba por él. Todo por él. Y se sentaba a las 5 de la tarde o a las 6 y acababa cuando se empezaban a tirarse ya los periódicos, a las 3, 4 de la mañana, que entonces se alargaba bastante. Y no ocurría como ocurre ahora, que muchas veces la misma noticia sale en 2 secciones diferentes. Termina la sección de Nacional y empieza la sección de Economía con la misma noticia porque tienen redactores, o llamados redactores jefes distintos. El redactor jefe hoy, hay una docena de redactores jefes en los periódicos. Y claro, bueno. Pues nada, y es buena comentarte que solo había un liniotipista que era Dionisio Barrio, o sea que la cosa era... O sea que era un único director, un único redactor y un único linotipista. Bueno, pues muchas gracias, ha sido creo que una velada estupenda, larga, la verdad, porque lo hemos disfrutado y porque los señores del Gijón nos permiten aguantar un poco como en otros tiempos que no cerraban nunca. Así que muchas gracias y bueno, comentar que claro, Víctor habla de los quebrados porque él es también licenciado en matemáticas. No, licenciado no, estudié 3 años matemáticas. Gran matemático, o sea que... Muy bien, pues muchas gracias y hasta la siguiente.